Es un placer conversar con ustedes el día de hoy sobre el camino a la transición energética en Latinoamérica. Mi nombre es Rosilena Lindo y trabajo para Naciones Unidas para el Medio Ambiente en la oficina que atiende América Latina y el Caribe. Hablamos de transición energética y nos damos cuenta que requiere, como lo dice la palabra, una transición asociada a cambios por algo muy importante, y ese algo muy importante es nuestro planeta. Como nos muestra esta imagen, en los últimos meses aún se ha calentado más el planeta y sobre todo los polos. Donde ustedes ven esa área que está mucho más roja, significa que ahí han habido cambios de 11 grados de lo que usualmente ocurría. Y esto es un problema. Por ello, cuando pensamos en la transición energética, tenemos que tener en cuenta que sí es viable. La descarbonización de los sectores, sobre todo el sector electricidad, junto con el sector transporte, nos proveen una solución no tan solo para cuidar nuestro planeta, sino también ofrecen soluciones al tema de salud, al tema de la reactivación económica, que en estos momentos donde la pandemia del COVID está teniendo un fuerte impacto, es importante. La mayor lucha que tiene el planeta en este momento es atacar la pandemia, pero la lucha más grande que viene frente al cambio climático tiene que ser resuelta simultáneamente para también crear puestos de trabajo decentes y sobre todo poder conseguir que los que vivimos en el planeta tengamos una vida digna. Y por ello, alcanzar los elementos que ofrece pasar del combustible fósil a pasar a el uso de nuestros recursos renovables tiene unos beneficios enormes, sobre todo la descontaminación de nuestro ambiente, una mayor economía, mayor resiliencia en nuestras ciudades, mayor seguridad energética por tener un abanico energético mucho más amplio, pero cuando esto se implemente según los análisis que hemos realizado en el estudio Carbono Cero, va a tener un impacto de alrededor de 296.000 millones de dólares para el 2025, solo iniciando. Tenemos una meta muy importante que es lograr que la temperatura no aumente más de 2 grados según el Acuerdo de París, y la ruta hacia ello la conforma la transición energética. ¿Pero de dónde partimos? Cuando evaluamos cómo está la transición energética en Latinoamérica, aquí les traigo una lista de países donde muestra cuál es el mayor porcentaje de generación en esos países y cuál es el tipo de tecnología que estamos teniendo sobre la utilización de combustibles fósiles y o de energías renovables. Y aquí nos damos cuenta que un todavía porcentaje importante se encuentra utilizando recursos no renovables. Y si siguiéramos esa tendencia, nos damos cuenta que actualmente la necesidad energética está incrementando en el mundo. Se prevé que al año 2030 va a haber aumentado un 64%. En Latinoamérica nuestra demanda energética va a ser más del 80% y en Centroamérica va a crecer aún más. Se va a más que duplicar, 128%. Pero esta demanda que ya está creciendo en las condiciones normales, si le metemos ese acoplamiento entre las renovables y en la transformación del sector transporte hacia la electrificación de ese sector para dejar a un lado los combustibles fósiles, aún va a crecer mucho más. Teniendo esto en consideración, en el planeta existen 890 millones de vehículos y se cree que para el 2050 esta cifra se va a más que triplicar. La demanda proyectada para este acoplamiento de la electrificación renovable, junto con el transporte, también va a tener un crecimiento importante y se requiere una inversión de alrededor de 1.083 billones de dólares para hacer esta transición. ¿Pero cómo lo logramos? Latinoamérica cuenta con las condiciones más favorables para la transición energética. De hecho, como lo mostramos aquí, tiene una dotación de recursos renovables de primera clase. Miren lo que está pasando por allá en el desierto de Atacama. Solamente utilizando el 10% de su superficie se pueden lograr más de 2.700 gigawatts en capacidad instalada. Y si vemos, por ejemplo, el potencial que tiene la energía eólica, nos damos cuenta que en las áreas sur y en las áreas centro de Latinoamérica hay un potencial impresionante. Vemos sobre todo el potencial que también tiene la energía geotérmica, así como también la energía marítima, la energía marina. Si te das cuenta aquí,
Nosotros cuando pensamos en la transición siempre creemos que va a ser full energías no convencionales, pero la hídrica también tiene un recurso importante y ya lo veremos. Cuando pensamos en dónde estamos, en este momento nos damos cuenta que desde el 2014 al 2019 ha crecido significativamente, sobre todo la energía eólica en continente y la energía fotovoltaica ha estado creciendo esa inversión. Pero es importante también reconocer que la competencia no está sencilla porque hay muchos subsidios a las energías fósiles. Prácticamente el 2% del Producto Interno Bruto anual de Latinoamérica se va en subsidios. Y esto, aunque nos puede molestar un poquito, aún así las energías renovables no se están dejando. En los últimos 6 años los precios de la generación de electricidad en fotovoltaica han disminuido un 80% en la región, así como también ha disminuido un 80% los precios en la generación eólica. Pero es importante reconocer que mientras nosotros sigamos explotando nuestro recurso hídrico, bien manejado y acoplado también se convierte en esa carga firme para poder utilizar aún más la eólica y la solar. También tenemos que reconocer que hay plantas, que hay sobre todo conexiones de las redes de transmisión y de distribución que se están construyendo, que son las que podemos ver en verde, las azules son las que ya están en operación y las celestes son las que están en proceso de planificación. Esta parte tiene que ser fortalecida. Además, la transición energética tiene un muy importante aliado, que es el uso de las baterías. Los precios de las baterías han bajado alrededor del 50% en los últimos 3 años y esto no tan solamente ayuda a tener un backup en baterías, sino también ayuda a que mayor cantidad de vehículos eléctricos puedan ser puestos en marcha y a precios más económicos. ¿Cómo estamos en el tema del transporte público? Nuestras ciudades son altamente urbanizadas, prácticamente el 80% de la población en Latinoamérica vive en ciudades. Ya tenemos 99 sistemas de buses de tránsito rápido en la región latinoamericana, pero hay otra flota de buses que prácticamente tiene hasta más de 20 años de estar rodando, lo que quiere decir que no es eficiente, lo que quiere decir que consume bastantes combustibles fósiles. Y por ello, también teniendo presente que ya la transición empezó, yo quiero que tengamos en cuenta eso, la transición empezó, solo que no nos estamos dando cuenta de cómo poco a poco se ha venido acelerando, pero el planeta exige que se acelere aún más. Con el uso de la eficiencia de los vehículos eléctricos, ya aumentó el uso de la electricidad en el transporte, sobre todo en las líneas de metro. ¿Y qué esperamos de esta transición? Lo que nosotros esperamos, lo que nosotros estamos creyendo y tenemos la posibilidad real y técnica de hacer es poder construir que la demanda energética, que la demanda eléctrica y para transporte sea cubierta 100% con energías renovables. También esperamos que esa transición energética, aunque a mucha gente no le guste, tiene que tener en cuenta que todas las plantas de combustibles fósiles deben salir de operación. Sí, no es una utopía, porque si queremos seguir viviendo en condiciones amigables para nuestra salud, amigables para nuestro entorno, el planeta requiere una descarbonización prácticamente total. Igualmente, se espera que haya una electrificación gradual del sector transporte y eso no es solamente para el sector público y solamente para el transporte privado. También los transportes de carga y también los vehículos de transporte de pasajeros tienen que hacer esta transición. Y lo más difícil, lo más complicado es poder lograr que se abandonen las refinerías al 2050. Esta nueva transición requiere una inversión de alrededor de 800 billones, donde la mayor cantidad de recursos lo vamos a ver en la solar. También nos damos cuenta que esa electrificación en el transporte va a requerir un 33% más de electricidad y una inversión de 214 billones. Además, lo que esto va a impactar positivamente en la salud es enorme. Nosotros hicimos un pequeño análisis en 5 ciudades y nos dimos cuenta que si esto pasa, se va a poder disminuir las muertes tempranas en 24.000 personas. Solo 5 ciudades. ¿Qué pasará en las demás?
y los costos asociados a las enfermedades que no se van a tratar porque vamos a tener un aire más limpio, también van a ser importantes ahorros. Obviamente algo va a pasar con los bienes fósiles y estos se van a convertir en bienes varados. Y esto en recursos representa alrededor de 80 billones en plantas térmicas y 10.5 billones en refinerías que esperamos que no se usen más. La descarbonización lleva grandes beneficios. Si comparamos esos valores de los bienes que no se van a utilizar, que son asociados a los combustibles fósiles, y lo comparamos con lo que va a ahorrar la transición energética, pues salimos ganando. Estaríamos ahorrando alrededor de 621 billones por la transición, donde también se ahorra en capital acumulado que no se va a tener que utilizar, que son 386 billones. Así que salimos ganando, muchachos, en serio, quiero enfatizar, salimos ganando la transición energética y hay grandes oportunidades. Solo en el sector eléctrico la descarbonización va a llegar a generar ahorros de más de 222.000 billones. Por ello, nosotros sabemos que esto va a generar en Latinoamérica 35 millones de nuevos empleos, donde ustedes pueden ver aquí que la mayoría van a estar en la eólica, en el viento. También hay una oportunidad importante en los vehículos de carga y en la modernización de la red eléctrica. Además, la eliminación gradual de los subsidios va a traer un beneficio de más de 1.100 millones de toneladas de CO2 que no van a ser utilizadas. Y bueno, ¿qué necesitamos para esta transición? Vamos a ver elementos del sector energía y del sector transporte fusionándose, y la fusión se tiene que llevar a cabo de una manera ordenada y la tecnología nos los permite a través de un nuevo sector que va a surgir y que está surgiendo de negocio con la digitalización, smart grid, eficiencia energética y el Internet de las cosas, nuevas plataformas que ahora con el tema del COVID pues son extremadamente necesarias. Y para terminar, ¿qué requiere la transición energética? Un cambio de paradigma. Nos está obligando el cambio climático, pero también salimos ganando. Tenemos que invertirle fuertemente al uso de las tecnologías disruptivas, además de apoyar la innovación con nuevos modelos de negocio, apoyado y anclado a la política pública. Con esto, señores, seguro vamos a tener una transición energética exitosa. Muchas gracias. Bye.